Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, habitantes de la orilla del miedo. Mi nombre es Grillo Villegas, y si usted gusta puede acompañar a un servidor a escuchar el relato de esta semana. Esperamos, por supuesto, que como se lo pedimos en cada episodio, podamos contar al final con su valiosísima opinión. Si a usted le gusta escuchar relatos paranormales, historias inexplicables, o si también, por ejemplo, quisiera encontrar un espacio para compartir alguna experiencia de este tipo que usted conozca o que usted haya vivido, déjeme decirle que ha llegado al lugar correcto, porque puede enviarnos un mensaje a cualquiera de nuestras redes sociales que se encuentran aquí en la caja de descripción del video. Sea usted, nuevamente, bienvenido. La mayoría de las personas que tienen empleos, y quizás también muchas de las que no, sueña con ese hermoso momento de su vida, ese momento en que termina su vida laboral, cuando gozan de su jubilación, un tiempo de júbilo, su misma palabra lo indica, un tiempo en que la persona se toma sus días para relajarse y pasar con tranquilidad lo que quede del tiempo. Hay muchas formas de pasar por esta etapa. El día de hoy hablaremos de alguien que se encuentra precisamente en este tiempo de su vida, y que a la vez le toca vivir una experiencia inolvidable. Especialmente en este relato, quiero recordarles que todos los nombres de personajes y de los lugares fueron cambiados, tal cual lo indica nuestro disclaimer. Lo invito a que escuchemos el relato de esta semana, así que si aún no tiene su bebida favorita, póngale pausa al video y vaya por ella. Aquí lo vamos a esperar, no tenemos prisa, y todos queremos pasar un rato agradable. Queremos desestresarnos del día a día que este mundo pone sobre nuestros hombros. Así que recuéstese en su asiento o en su sillón. Si usted está manejando un vehículo, permítame acompañarlo hasta su destino, pero si tiene la oportunidad, cierre sus ojos e iniciemos este recorrido. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Recordando el título de aquella película, empezaré este relato con la frase: tenemos que hablar de Santi. Ese es el nombre que usaremos para nuestro protagonista de este relato. Santi es un hombre que el día de hoy se le consideraría una persona mayor. Santi nos escucha en alguna parte del mundo y nos ha enviado esta historia que ocurrió hace ya varios años, en alguna región de México. Santi fue un trabajador responsable durante muchos años. Tuvo pocos cambios de empleo, y cada vez que dejó uno de sus empleos fue porque en su momento él mismo decidió que el lugar donde estaba tenía dominada todas sus funciones y aspiraba a seguir aprendiendo profesionalmente. Nunca fue despedido por una mala actitud o falta de capacidad. El único problema laboral que él enfrentó durante su vida era el que sus jefes no lo quisieran dejar ir. Hasta les puedo contar que cuando él se quería ir de un trabajo terminaban ofreciéndole un aumento de sueldo. Tanto así era la estima que el trabajo de Santi generaba. Pero Santi tenía la firme certeza de que si él se esforzaba genuinamente por aprender todos los días su trabajo e ir mejorándolo constantemente, el dinero llegaría solo. Y vaya que no le falló la intuición, porque al momento de su último día de trabajo, él tenía una muy buena cantidad de dinero ahorrada. Además, con su pago por retiro, había completado una cuenta del banco que podemos decir envidiable, además de 0 deudas, y tenía un plan para su retiro. Él sabía exactamente y con anticipación cuándo sería su fecha de retiro, y varios años antes de que esto sucediera, se había empezado a preparar, y para eso había comprado una bonita casa en un pueblo lejano de las ciudades. Empezó a pagar esa casa, por supuesto, desde antes de jubilarse, y de tal modo que cuando llegó su tiempo, la casa ya era suya. Además le había alcanzado para hacer uno que otro ajuste al inmueble, un poco de pintura por aquí, una pared por allá, todo lo que Santi consideraba necesario para poder pasar el resto de sus días en paz. Déjenme hablarles sobre ese pueblito hermoso. Santi fue muy enfático en que quería que se recalcara, y quiero que ustedes entiendan por qué él se mudó a aquel lugar. Santi nos cuenta que en sus primeros días, en aquella casa,
Se la pasó encerrado. Llegó al pueblo en un taxi con alguna de sus cosas, y como era un pueblo pequeño, todas las miradas cayeron sobre el taxi y sobre Santi también, mientras él atravesaba las calles empedradas. Él llegó a su casa, se instaló rápidamente y, como les dije, se la pasó encerrado en su casa. Solo algunos días, los primeros, en lo que llegó un camión con el resto de sus pertenencias y él terminó de instalarse. Así que eso no evitó que Santi subiera al techo de su nueva casa, por unas escaleras que estaban por un costado, unas escaleras muy cómodas y hechas especialmente para subir sin complicaciones. Santi subía por allí al terminar el día, porque en el techo de su casa tenía un espacio reservado especialmente para pasar un rato agradable. Tenía 3 sillas muy cómodas, con una mesa en el centro. Ese espacio tenía también una techumbre, pero Santi no la usaba. A él le gustaba subir cuando el día terminaba, y así se podía quedar viendo el horizonte como el cielo cambiaba poco a poco de color. Los colores se mezclaban con la copa de los árboles en la distancia, y a veces combinadas con una suave brisa que le daba en su cara. En aquel lugar no hacía ni frío ni calor, era un clima casi perfecto. Llovía en raras ocasiones, así que aquella rutina de subir al finalizar el día se volvió para Santi, podemos decir que su ritual de cierre. Subía con una taza de té a relajarse, y tanto así lo hacía que a veces se quedaba dormido allí sentado en el techo. Despertaba a mitad de la noche y luego bajaba para acostarse en su cama. Y no crean que aquella casa estaba en medio de alguna colonia, era literalmente una casa de retiro. Santi la había elegido con tal cuidado que aquella casa se encontraba a una distancia casi exacta del pueblo, lo suficiente para que no estuviera lejos ni tampoco estuviera cerca. Una distancia exacta para que sus vecinos estuvieran cerca, pero él no pudiera escucharlos en caso de que necesitara relajarse. Tenía la ubicación ideal, por lo que la tranquilidad de aquel lugar era perfecta para alguien como Santi, que se la había pasado trabajando en las grandes ciudades del país. Además que el pueblo era tranquilo por sí mismo, era un pueblito donde vivirían menos de 2000 habitantes. Tampoco era una zona deshabitada, o sea, sí había gente, había comercio, festividades, pero de igual modo eran pocas las personas que vivían en aquel lugar. Así que era un pueblo que se podría considerar de más tranquilo. Era un pueblito donde el parque se quedaba solo a las 7 de la noche, quizás antes, depende de la hora en que el sol cayera. Se quedaba por allí si acaso el típico hombre que acostumbraba a pasarse de copas de vez en cuando y se rehusaba a irse a su casa, o quizás alguien que caminaba de vuelta a donde él vivía y simplemente se le fue el tiempo. A veces también se quedaba la señora del puesto de comida que se extendió en su horario de trabajo intentando vender lo último que tenía. Pero era un pueblo pequeño, las tiendas cerraban temprano, rara vez veías una policía en acción, tenía un índice de delincuencia muy bajo. Durante el día podías ver todo tipo de movimiento. En sí era muy parecido a las grandes ciudades según nos cuenta Santi, pero en muy menor escala, lo que hace que parezca que todo se mueve más lento. Por ejemplo, no hay tanta competencia entre los vendedores, no hay escasez, y esto es muy importante. Al ser tan pocos, los recursos no llegan a escasear. Eso es un dato que a él lo impresionó, no lo conocía. Santi pensaba cuando llegó allí que no habría muchas cosas, pero fue todo lo contrario. Tenían casi de todo, pero en pocas cantidades. Con el paso del tiempo, Santi fue saliendo poco a poco de su casa, primero dando caminatas alrededor, allí entre los árboles, para empezar sus días activando sus músculos, pero poco a poco empezó a acercarse más al pueblo. Daba caminatas más largas y de repente un día se sorprendió llegando a la plaza principal, y si ya estaba allí, pues se sentó un rato a disfrutar de la frescura de la mañana y a descansar un poco. A las pocas horas, se puso de pie y se fue de vuelta. Después, con el paso de los días, empezó a quedarse más tiempo, empezó a mimetizarse con los habitantes del pueblo. Empezó a tener conversaciones con algunos personajes de los alrededores, especialmente con quienes al igual que él pasaban tiempo en la plaza. Y así como Santi se fue acercando a los demás, también los demás se acercaron a él. Primero un saludo lejano con una seña de mano, después cuando se acercaron un poco más fue un buenos días, ya luego fue un estrechón de mano,
Luego se preguntaron sus nombres y después empezó a platicar con uno, luego con otro, y otro lo presentó con otro, y así se fue haciendo ver por los demás. A Santi no le sorprendía que siempre tenían la misma plática, no importaba la persona, que si de dónde era, que si qué hacía allí, a qué se dedicaba antes. Él trataba de no dar muchos detalles sobre su vida porque, pueblo chico o no, Santi conocía los riesgos de dar datos personales a desconocidos. Uno nunca sabe, y él viene de una gran ciudad, sabía cuidarse de estos detalles, pero no le pareció extraño que todos hablaban de lo mismo, porque él era el nuevo, todos querían saber cosas sobre él. Aunque, al mismo tiempo, Santi sentía que había algo en el aire que no le contaban, que había algo que no le decían de lleno plenamente, no sabía de dónde venía esa intuición, pero la sentía. Sin embargo, como ya habíamos aclarado, en ese momento él era el foráneo, así que no se sentía en posición de cuestionarle nada a nadie, por lo menos no todavía. Tarde o temprano se haría de amigos cercanos y por supuesto que podría preguntarles sobre algunas cosas que le causaban mucha curiosidad, pero ya sería después. Primero era momento de dar confianza para que ellos se acerquen. Hubo dos personas con las que Santiago entabló una relación un poco más estrecha. Sus nombres eran Andrés y Tadeo. Andrés era un hombre mayor. Al igual que Santi, era un hombre que ya no trabajaba. Vivía de Dios sabría qué recurso, pero se pasaba las mañanas en el parque, desde hacía ya muchos años. O por lo menos eso le había contado a Santi. Él se sentaba en la plaza a ver a las personas cómo iban y venían, a ayudar en lo que pudiera, luego se iba a su casa a mitad del día, comía y pasaba el resto del día sentado en el porche de su casa. Andrés fue, en sus tiempos mozos, fue un carpintero. Según cuenta él, era muy bueno. Además, hay que decirlo, él no ocupaba ser el mejor carpintero del pueblo porque era el único. Para bien o para mal, todos los trabajos de carpintería siempre los llevaba él. Otra característica de estos lugares es que no hay mucho en qué gastar tu dinero, así que digamos que con un ahorro decente podrías pasar el tiempo muy tranquilo y quitado de la pena. No existe como en las ciudades los restaurantes caros, los cines, ropa de marca a precios altísimos. Allá todo es muy tranquilo, muy humilde, así que no le llamó mucho la atención que Andrés ya no trabajara. Supuso que al igual que él había tenido algún ahorro por allí. Además que dijo que tenía hijos. Los hijos a veces te mandan dinero, lo ocupes o no. Así que no había mucho misterio en cómo Andrés se ocupaba de sus gastos. Tadeo era un caso similar, pero sus ingresos eran más claros. Tadeo tenía la tienda principal del pueblo, estaba frente a la plaza, estaba a cargo de su familia en estos momentos. Es esa típica tienda que inició con el pueblo, al mismo tiempo, la más viejita del pueblo esa es, y que ha pasado de generación a generación. A Tadeo se la habían heredado, y él ya la había pasado a sus hijos, así que ellos mismos le daban a él una parte de las ganancias. Tadeo también era mayor, así que no necesitaba mucho. Le daban lo suficiente para guardar un poco y para tener lo que ocupara en el día a día, algún lujito en alguna ocasión. Ellos tres se encontraban en la plaza todas las mañanas. Santi hasta había comprado una bicicleta para ir a la plaza más temprano. Quería llegar a tiempo antes para poder platicar durante más tiempo con sus amigos. Se la pasaban bien. Entre los tres se contaban cosas muy divertidas, y Santi les contaba de la ciudad y ellos les contaba cómo una importante cadena de comida chatarra intentó instalarse en el pueblo y nadie fue nunca, cerró a las pocas semanas. El tema podía ser cualquiera, ellos se la pasaban muy bien, tenían pláticas muy amenas entre ellos y así se pasaron muchos días. Pasaron quizás unos 3 o 4 años desde la llegada de Santi a ese pueblo, cuando Andrés y Tadeo lo invitaron por primera vez a una festividad. Allí en la plaza donde ellos se reunían en la mañana, se celebraban muchas cosas, el Día de Muertos, el Día de la Independencia, el Día del Santo de la parroquia del pueblo, pero Santi nunca iba, solo escuchaba lo que contaban de aquellos eventos en los días siguientes, y es que parecía que había una costumbre de que nadie iba solo, todos iban en grupos o tenías que ser invitado, y a él nunca le había apetecido llegar de improviso a ningún lugar, así que no se había presentado nunca en ninguna festividad solo. Pero un día Andrés y Tadeo lo invitaron y él aceptó gustoso.
No sabía por qué, pero le llenó de alegría que sus amigos quisieran pasar con él un día importante de festividad. Santi se presentó y pasaron una noche muy agradable. Hubo fuegos artificiales, hubo mucha comida, los jóvenes bailaban entre ellos, gente pasada de copas haciendo el ridículo por ahí, a otros riéndose, un solo policía entre aquellas personas medio aburrido porque se encontraba de servicio, pero de todas formas andaba entre la gente. El caso es que Santi y sus amigos se divierten. Santi conoce a algunas personas más que se lo presentan, personas más jóvenes, alguna que otra señora que le presentan sus amigos, lanzándose miradas de complicidad como si aquellas presentaciones no fueran obra de alguna intención. Santi lo notó, pero no le dio importancia. Él ya estaba grande para andar buscando parejas. Además, por algo estaba separado de su primera y única esposa. Los días que continuaron a esta festividad en la plaza, se habló sobre todo lo que pasó en esa fiesta. Pero a Santi le llamó mucho la atención cuando dijeron algo sobre un tal guardián. El guardián. Fue Tadeo el que lo mencionó. Tadeo guardó silencio rápidamente. Andrés evadió el tema de una manera magistral. Tadeo cambió también rápidamente su semblante. Santi lo notó inmediatamente. Sabía que Tadeo estaba arrepentido de haber dicho aquello. Fue algo como: a ver si te invitamos también a la noche del guardián. Pero los dos cambiaron de tema y no se habló más del asunto. Sin embargo, unos días después, Santi no aguantó su curiosidad porque todos esos días lo había traído en su cabeza, en su mente. ¿Qué era aquello? ¿Qué guardián? ¿Qué noche? Algo de aquella situación se le había quedado grabado en su mente. No le fue nada sencillo intentar evadir el tema con sus amigos, así que decidió simplemente decirlo. Les preguntó abiertamente a qué se refieren con la noche del guardián. Aquellos dos amigos de Santi se miraron a los ojos, evadieron la pregunta de nuevo. Estaban muy avergonzados, se les notaba, como que no debieron de haberlo dicho, pero Santi insistió. Quería saber, quería que le contaran aquella historia. Santi había empezado a sentirse parte del pueblo, y más aún de ese pequeño grupo de 3, y quería ser incluido en todo, por supuesto. Pero lo que le contaron aquellos dos nuevos amigos suyos fue extraño, fue muy extraño de verdad. Permítame contarle. Andrés y Tadeo contaron una historia, no sin antes advertirle a Santi que si le contaban aquello no habría vuelta atrás. Le pidieron que lo pensara 2 o 3 veces, le dijeron que era peligroso, pero Santi insistió. Santi estuvo de acuerdo. Andrés y Tadeo le dijeron que ya ellos se habían puesto de acuerdo para hablarlo en algún momento con Santi y también con otras personas, pero en vista de que se les había salido, pues tendrían que adelantar los planes. La historia en cuestión se remontaba a los inicios del pueblo, a cuando ellos aún ni siquiera nacían, imagínese usted. Según ellos, era la principal razón por la cual aquel pueblo no estaba destinado nunca a crecer como una gran ciudad. Porque cerca de aquel pueblo hay un río, un hermoso río, que tiene agua todo el año. Mucha gente va ahí a bañarse, a pasar un buen rato en familia o entre amigos. Es un lugar muy concurrido. Pero resulta que a nivel local tiene una historia que, como ya se lo había dicho antes, es extraña. Resulta que la gente del pueblo empezó a notar que cada cierto tiempo, de hecho cada finales de año, cerca de aquel río aparecían gente sin vida, cadáveres. Alguien mataba a las personas y las dejaba a la orilla del río. Bien podría ser una señora mayor, un joven, una mujer o un hombre, no importaba nada. Se implantó un toque de queda, pero poco importó, no funcionó. De hecho, según declararon, podía ser gente que ni siquiera estaba fuera de su casa. Alguien en una casa, en una familia, podía acostarse a dormir todos y al día siguiente amanecer a la orilla del río sin vida alguno de esas personas. Cuando la gente con la que vivían era interrogada, ellos simplemente decían que no saben cuándo salió, declaraban no haber escuchado nada. Pues como es lógico, este asunto causó mucho revuelo. En un pueblo tan chico no es tan fácil aceptar la idea de que tenían entre ellos a una persona asesinando a otros a diestra y siniestra.
y más aún con estas características tan misteriosas de temporalidad, de modo. Así que una noche, un grupo de personas preocupadas, por supuesto, deciden hacerle guardia, deciden hacer vigilia. Se buscan un buen lugar cerca del río, se esconden por ahí, se apostan y se ponen a esperar a que algo pase. Una noche, no pasó nada, 2 noches no pasó nada, se empezaban a cuestionar si alguno de ellos sería, si alguno de ellos diría algo a otra persona. Y por allí, por la 4ª noche, entonces pudieron ver algo. Aunque a decir verdad, nadie estaba vigilando el río. Volteaban a los alrededores esperando a que llegara alguien a dejar un cuerpo al río. Eso es lo que ellos esperaban. Pero un sonido que provenía del agua los hizo voltear. Y vieron algo muy raro, a un ser que salía del agua. Un ser que parecía ser una especie de sapo, pero gigante, parado en 2 patas, 2 piernas, con una textura lodosa en su piel, que también parecía tener escamas y un color verdoso. Tenía ojos muy grandes, vidriosos, brazos y piernas gordas. No parecía ser muy ágil, o esa impresión les daba al grupo, que muy calladamente comentaban en voz baja entre ellos: ¿qué es eso? No sé quién es, a qué se parece, de dónde vino. Pero aquella impresión de falta de agilidad cambió repentinamente cuando aquel ser los volteó a ver y de pronto se percató de su presencia. Cuenta este grupo que aquella cosa se abalanzó sobre ellos, y según la versión que se toma como la oficial, aquel ser se puso así de pie frente a ellos, se irguió un poco en medio de la noche y les habló. Les indicó que alguien debía ser ofrendado, que le tenían que dar a alguien para matar, así como lo escucha usted. Aquel ser humanoide con rasgos de rana, de reptil, les habló en su propio idioma. ¿Cómo puede ser posible? Vaya usted a saber, no sé ni siquiera yo qué es eso. Quizá podríamos hablar de un vodnik, no lo sé, pero bueno, no lo sé. Solo les puedo decir que la historia de aquellos 2 señores decía que aquel ser les pidió una vida. La podía tomar él o la podían tomar ellos. Alguno del grupo empujó a otro sin preguntar nada, discutieron, gritaron y entre todos dijeron y el ser lo tomó con una mano de la muñeca y con la otra del hombro, y con una fuerza sobrenatural jaló y desprendió el brazo de aquel cuerpo. Luego el otro lo empezó a desmembrar frente a sus amigos. Todos corrieron, por supuesto, y esa fue la última noche de ese año en que tuvieron aparición de cadáveres junto al río, por lo menos hasta el siguiente año, cuando empezaron a aparecer de nuevo aquellos cadáveres de vecinos. Los hombres que habían presenciado aquel ser junto al río, aquellos que lo escucharon hablar y que habían salido corriendo, reunieron de nuevo el grupo. Después de aquel encuentro votaron y decidieron no decirle nada a nadie. De todas formas, por supuesto, nadie les iba a creer. Y además, que el decirlo solo ocasionaría que cargaran con la desaparición de la persona que no pudo regresar con ellos. Así que guardaron silencio. Desde ese día podríamos decir que de manera informal se conformó esta guardia. Esta guardia que protege al pueblo de aquel ser, porque según Tadeo y Andrés, el grupo había encontrado un ritual para calmar a aquel ser del río, para que no volviera a atacar al pueblo. Y ellos estaban dentro de aquel grupo, Tadeo y Andrés. Le dijeron a Santi que él parecía ser una persona inteligente y capaz de guardar secreto, además de un buen amigo, así que lo invitaron a participar en el ritual de ese año. Le preguntaron que si quería, pero que era mero compromiso porque él ya estaba anotado y platicado con los demás. Es cierto que aún faltaban algunos meses. Santi se desencajó de la risa, les pidió que no estuvieran jugando, les dijo que esa historia era demasiado increíble, pero los 2 amigos no se rieron ni una sola vez. Santi les dijo de broma: ¿y para qué me quieren llevar? ¿Quieren que yo sea el que muera esta vez o qué? Pero los 2 hombres continuaron guardando silencio y le dijeron a Santi que aquello no era un juego, que ya le habían advertido también que no habría marcha atrás, y que él aceptó. Se lo recordaron y por supuesto aclararon que no era su intención que él muriera, sino todo lo contrario,
La idea era que nadie de este pueblo volviera a pasar por algo así. Así que Santi les siguió el juego, les dijo que contaran con él, que le avisaran la fecha y que estaba adentro, y los dos amigos le advirtieron seriamente sobre el riesgo de contar algo a alguien. Le advirtieron que no eran ellos dos solos y que no era un grupo pequeño, que en el pueblo había más personas miembros de este grupo, que si se enteraban que andaba diciendo cosas, todo podía salirse de control. Pero Santi ya les estaba siguiendo el juego con la historia, así que hasta juró no decir nada, y claro que no lo haría, imagínense, no quería que se rieran de él por andar contando esa sarta de mentiras. Así que, normal, las cosas siguieron, y la charla sobre aquello se acabó. Las pláticas diurnas en la plaza continuaron, y nadie mencionó nada sobre el asunto. Santi lo había sacado de su sistema, ya no estaba en su radar, ya ni se acordaba del tema, de no ser porque una mañana le dijeron: «Prepárate, ya avisamos que irás con nosotros, será hoy en la noche, pasamos por ti a tu casa, no salgas y muy, muy importante, no debes comer nada en todo el día». Santi no sabía de qué diablos estaban hablando. Para él aquel asunto ya ni figuraba en su mente. Sin embargo, Santi reconoció en el rostro de Andrés y Tadeo la misma mirada y seriedad de cuando le contaron aquella loca historia. Y entonces se acordó, cuando le amenazaron directamente: «Los demás ya saben, si no estás en tu casa o intentas traicionar al grupo, te vas a meter en problemas con todos aquí». Santi lo recordó. Su mente trajo todos los detalles sobre aquella descabellada historia, pero algo en la forma de hablar de sus amigos, en la mirada, en su entonación, algo le decía que esta vez no debía reírse. Seguía sin creerlo, es verdad, pero igual no se rió esta vez. Simplemente asintió y respondió que estaría listo. Algo le decía que había más detrás de aquellas palabras. La curiosidad es un sentimiento, voy a decir que peligroso. Es un sentimiento que puede llevarte a obviar los riesgos que están frente a ti, a pasar por alto los avisos de que algo puede salir mal. Y ese, estimados habitantes de la orilla del miedo, fue el caso de Santi. Él quería saber qué era ese grupo, quiénes eran los que habían inventado la mentira aquella, si es que se reúnen, a qué se reunían. Él tenía curiosidad. Durante la tarde, Santi quiso tomar un pan y morderlo, y luego se acordó que le dijeron que no comiera nada. Estaba solo en su casa, se rió, miró el pan y lo volvió a poner en la mesa. Por si las dudas, pensó él. El caso es que cuando llegó la hora estipulada, con una exactitud de reloj, alguien llamó a la puerta de la casa de Santi, y cuando Santi abrió la puerta, se encontraba nervioso, por supuesto, pero también se encontró con Andrés y con Tadeo. Temía encontrarlos con alguna clase de traje diferente, pero solo eran ellos, en el carro de Tadeo, nada fuera de lo normal, y ante tal escenario, Santi se relajó y volvió a bajar la guardia. Durante el trayecto, los tres iban hablando cosas normales del día a día. Santi no preguntó nada sobre a dónde se dirigen ni qué es lo que iban a hacer. Se le había metido de nuevo en la cabeza que aquello era una mentira y que quizás esto era una broma, que lo querían solamente asustar, y que aquello era una gran farsa de algunos amigos queriendo reírse a costa de él. Así que le siguió el juego. Dijo por qué no. Aunque por lo poco que Santi conocía los alrededores, en efecto se estaban dirigiendo hacia el río. En un giro del camino, las luces del auto revelaron muchos automóviles más, unos 10 quizás. Santi se puso nervioso y pensó que si en verdad era una broma, estaba bastante elaborada ya. Se puso tan nervioso que hasta pensó que quizás estaban organizando una fiesta sorpresa para él, pero lo pensó bien, pues no era su cumpleaños, ni sabía por qué pudieran estarle preparando algo. Nuestro amigo Santi seguía sin saber qué pasaba a su alrededor, y más confundido quedó cuando le pasaron un trozo de tela. Se lo pusieron en las manos y le dijeron: «Póntelo, aquí no usamos nuestros nombres, te lo advierto. Nadie se habla entre nadie. Te vamos a dar unas pequeñas indicaciones a ti, nada más. Solo quédate en medio de nosotros y no digas ni una sola palabra».
le dijo Andrés mientras él mismo se ponía lo que parecía ser una toga con una capucha. Se notaba que era de una tela muy vieja. Santi decide continuar el juego un poco más, se pone la túnica y siente cómo le toman los dos brazos. Tiene a Andrés por un lado y a Tadeo por el otro. Lo tienen agarrado y lo guían hacia lo que parecía ser, así en la distancia y en la noche, un círculo de personas, ahí a la orilla del río. Nadie dice ni una sola palabra, solo están allí de pie todos mirando hacia el centro. Y a los minutos llega una persona y luego otros dos y se van incorporando a este círculo. Aunque su adrenalina había como que intentado subir, otra vez se bajó, porque se había pasado los últimos 20 minutos solamente parado frente a otras personas que no puede distinguir quiénes son. Todas llevan estas túnicas, se siente un ambiente muy raro, extraño, porque ninguno habla. Justo se estaba preguntando si entre ellos sabrían quién es quién, quizás podrían saber quién pertenece al grupo, claro, porque se invitan entre ellos como lo hicieron con él, o de algún modo estaban organizados, a lo mejor este siempre se pone aquí, aquel siempre se pone allá, pero en medio de esa noche no se podía ver mucho. Cuando recién llegaron en el auto, él pudo reconocer 1 o 2 coches, pero nada más. No sabía con exactitud quiénes estaban allí. Supo que el único policía del pueblo estaba allí, porque tenía un automóvil clásico muy bonito guardado en su casa, muy popular. Le había llamado mucho la atención a Santi, y lo había visto estacionado cuando llegaron, aunque bien podría no ser el policía que hubiera prestado el carro. Bueno, Santi dio por hecho que el policía estaba ahí. Cuando alguien se movía un poco, y si Santi ponía la suficiente atención a los detalles, como por ejemplo la altura de las personas, la forma en cómo se paraban, cómo se acomodaban o cómo giraban sus cuerpos, empezó a intentar deducir que en aquel grupo había personas muy grandes de edad, personas muy jóvenes también. Justo estaba pensando en todas estas teorías, cosas que le pasaban por la cabeza, cuando a lo lejos oyó que un carro se detuvo. De este auto se bajaron 2 personas ya con sus túnicas puestas. Ellos ya traían encima las túnicas desde que llegaron. Se notó que algo se puso en marcha, porque el grupo empezó a entonar una especie de sonido. No era un canto en sí, era una especie de como ese sonido que se usa desde hace tanto tiempo para meditar. Estoy seguro que usted lo ubica. Empezó muy bajito, porque primero fue una persona, pero luego entró alguien más. Luego se le sumaron otras 2 y poco a poco estaban haciendo el mismo sonido entre todos y se oía muy fuerte. Andrés y Tadeo, quienes estaban a los lados de Santi, le apretaron un poco más el brazo, como si estuvieran de acuerdo, lo hicieron al mismo tiempo, y cada uno por un lado, igual que hace rato, y le dijeron: no te muevas por nada del mundo, ya no puedes moverte. Santi volteó a ver el río. En esos momentos sus manos ya estaban empezando a sudar. Su ánimo estaba cambiando. Él esperaba que algo saliera del agua, no sabe por qué, pero en ese momento creyó en toda la historia que le había dado por falsa. En ese momento para él era verdadera. La repasó en su mente y se enfocó en el momento de la historia cuando entregan a alguien al monstruo. Volvió a pensar, aunque ahora no en tono de broma, que lo querían entregar a él. Pues claro, te dijeron que no, ¿cómo crees que te iban a decir que sí? ¿Por qué viniste? Voltea y ve a los últimos 2 que llegaron. Apenas estaban entrando en el círculo, pero ahora que estaban cerca notó algo más. Tenían entre ellos a una persona, un hombre joven, muy joven. Él venía sin la capucha, traía ropa normal, vestimenta normal del día a día. Se veía muy saludable, pero caminaba torpemente. Lo iban guiando entre estos 2 nuevos individuos. Lo llevaron al centro del círculo y luego caminaron frente a todas las personas que estaban formando ese círculo. Cuando pasaron el chico frente a Santi, levantó un poco su cabeza para ver si lo podía identificar y notó que el chico tenía los ojos medio cerrados. Parecía como si viniera drogado, somnoliento o muy cansado. Intentó reconocerlo, pero no le fue posible. Simplemente no podía, y esta vez no era la noche, sino que esta vez estaba lo suficientemente cerca para saber que Santi nunca había visto al chico por el pueblo. Y entonces lo recordó aquellas palabras. La intención es que nadie de este pueblo
vuelva a sufrir lo mismo. Los dos individuos siguieron caminando alrededor de todos, con el chico en medio de ellos, y al volver al punto de inicio, lo llevaron al centro. Era una imagen muy surreal, una situación que si usted se la imagina, pensaría que es imposible. Santi no sabía, por supuesto, el que estaba ahí, qué diablos estaba ocurriendo, ni en dónde diablos se había metido, o peor aún, con quiénes se había metido. Pero en ese momento ya tenía bastante miedo y parecía que no podía moverse. Lo que sucedió después fue muy rápido, todo pasó rapidísimo. Uno de los hombres del círculo dio unos pasos al frente, estaba parado detrás del chico, de este chico que está en el centro drogado. El chico parecía que no, pero si es que podía ser consciente, no pudo haberlo visto venir, porque aquella persona estaba detrás de él, y cuando dio unos pasos enfrente y estuvo cerca, hizo un movimiento muy rápido con su mano. El chico lanzó un gemido muy bajito, Santi lo escuchó, y le pareció ver que la camisa del chico se había manchado de sangre por la espalda, como si aquella otra persona lo hubiera picado con algo. Luego la persona que supuestamente Santi había dañado al chico dio unos pasos atrás y volvió a su lugar en el círculo. Luego dieron unos pasos otros dos e hicieron el mismo movimiento. En alguno de ellos, y poniendo más atención, se dio cuenta que efectivamente los que pasaban al centro sacaban un cuchillo y le daban una puñalada a aquel chico. Santi no sabía qué hacer. Es más, no sabía ni siquiera si lo que él pensaba que estaba viendo en realidad estaba sucediendo. Luego sintió que Tadeo, su amigo, le soltó el brazo, de donde lo tenía tomado. Tadeo dio unos pasos enfrente e hizo lo mismo que los demás, y luego Tadeo regresó a su lugar y volvió a tomar a Santi del brazo. Santi entonces pudo percibir el olor a sangre. Provenía claramente desde su costado. Venía desde Tadeo. Quien haya olido sangre humana sabe que tiene un aroma particular, y al regreso de Tadeo lo pudo percibir, y parece que después tocó el turno de Andrés, porque ahora fue Andrés quien le soltó el brazo y el ejercicio se repitió. Santi estaba en shock. De verdad no sabía si estaba soñando o qué estaba pasando. Estos no parecían ser los amigos con los que había pasado mucho rato. Desconocía aquello totalmente. Es verdad que le contaron la historia y todo, pero no lo creía. Aún se quería aferrar a que quizás era una broma, que quizás estaba soñando, que quizás no sé, quizás lo que sea, pero que no sea esto que estoy viendo. Cuando pensaba estas cosas, el aroma de la sangre lo sacaba de esas posibilidades y lo colocaba de nuevo allí, parado en el círculo con sus amigos a los lados y aquel muchacho en medio. El nuevo lo ponían en medio de aquella noche y con aquellas personas. Las personas que estaban formando aquel círculo pasaron todas. Parecía que estaban tomando turnos, luego regresaban y se quedaban inmóviles. Aquel chico ya solo colgaba de los brazos de quienes lo bajaron del último automóvil que llegó. Luego lo cargaron entre más personas, lo levantaron uno de los brazos y otro de las piernas, lo llevaron a la orilla del río y lo dejaron allí nomás. En un arranque de desesperación, mientras movían a aquel chico y toda la atención estaba puesta ahí, Santi intentó moverse, intentó correr, intentó ir, pero Andrés lo sujetó más fuerte del brazo. Ya terminó, aguanta, nos vas a afectar a nosotros también, le dijo en voz muy baja a Santi. Santi no supo cómo sentirse porque Andrés se oía tan relajado, como si estuvieran sentados en la plaza viendo algún desfile sin importancia. Santi se sentía muy nervioso, y razones tenía para estarlo, porque dice que las personas dejaron al chico a la orilla del río, nomás lo pusieron allí y todos siguieron con su canto. Santi asegura que después de esto vio salir a un hombre del agua, a un hombre muy robusto con piernas y brazos regordetes, o mejor dicho, eso le pareció a él, porque entonces recordó la historia, el sapo gigante, el sapo en dos patas. Por eso lo había confundido con un hombre, porque venía caminando en dos patas. En la noche pudo ver cómo sus grandes ojos brillaban. Aquella cosa tomó el cuerpo del chico y se volvió a meter al agua arrastrándolo. ¿Qué demonios estaba pasando allí? Santi no lo sabía. Y además parecía que mientras más pasaba el tiempo y más cosas extrañas ocurrían, su confusión aumentaba.
No quiero dar muchos detalles más sobre esta historia, porque podría ser que revelara información que Santi no quiere que se revele. Aunque no creo que haya muchos grupos de este tipo regados por allí. O quién sabe, yo no lo sé. Santi dice que intentó hablar al respecto en el camino de vuelta a su casa con sus amigos, pero fue silenciado inmediatamente. Ese tema ya no se toca, le dijeron. También fue, no sé si decir amenazado o recordado acerca de los términos, de no hablar nunca con nadie al respecto, ni siquiera entre ellos. Estuvo viviendo un tiempo más, o algunos años, lo suficiente para planear su salida, y en cuanto tuvo un plan de escape, se presentó la primera oportunidad. Salió huyendo de ese lugar, no le dijo nada a nadie, no se llevó nada y se ocultó en algún lugar de algún sitio. Santi no nos da detalles, por supuesto, estoy seguro que usted lo entiende. Él teme que lo busquen, y peor aún, que lo encuentren, porque él fue testigo de algo horrible, y también de algo desconocido. ¿Qué sería lo que Santi vio al salir del río? No lo sé. ¿Quién era aquel chico que Santi vio ser llevado al río? Tampoco lo sé. Santi asegura que no era del pueblo. Pero usted tiene la última palabra. De parte de Santi solo me queda decirles gracias por escuchar. Estimados habitantes de la orilla del miedo, muchas gracias por llegar hasta este punto de la historia. Se los agradezco de manera personal y a nombre de nuestro invitado especial. Por favor, sean tan amables de regalarme su opinión al respecto de este relato. ¿Qué creen ustedes que vio salir Santi en aquel río? ¿Sería su imaginación? ¿Sería acaso una mente tan sobreestimulada que creyó ver algo? ¿O creen que exista siquiera la posibilidad de que hubiera algún ser desconocido viviendo allí? ¿Podría ser posible? No lo sé. Claro que no lo niego, pero no lo sé. ¿Usted qué opina? Las historias que involucran a grupos como estos son muy repetidas. ¿Cree usted que estos grupos sean reales? Déjeme por favor su comentario y no olvide suscribirse a nuestro canal activando la campanita, por favor. Es gratis para usted y a nosotros nos ayuda muchísimo. Queremos enviar saludos a Casey Dalton. Muchas gracias por comentar en el video pasado. Te enviamos un saludo hasta California, Casey. Amigo Elber, me da muchísimo gusto poderte leer otra vez. Te agradezco mucho tu apoyo y también tu espera. Aurora Santana, esperemos que te le estés pasando de lo mejor. Amiga Sandra, saludos para ti y para todos los tuyos hasta Torreón. Ariel, en Guanajuato, te enviamos un saludo afectuoso para ti. Por último, pero no menos importante por supuesto, para María Elena Castro. Es un gusto, María Elena, poder saludarte cada episodio. Te agradezco que estés acompañándonos cada semana. Yo soy Grillo Villegas y quiero agradecerle a usted por escuchar. Gracias por compartir este contenido con quien usted crea que le pueda disfrutar. Gracias por acompañarme esta semana y si usted gusta, estimado habitante de la orilla del miedo, está más que invitado para vernos aquí dentro de 7 días más para dar un recorrido por la orilla del miedo.